queridos telepensantes, Boric es mi pastor, clama a las masas reunidas en los multitudinarios eventos en los que él ha participado. Uno francamente se pregunta de dónde sale esto, ¿no? ¿Cómo es posible que se busquen liderazgos de esa índole, en los que simplemente lo que aflora es una emoción explosiva? Uno ve cómo ese tipo de mentalidad fanática es la que hay detrás de quienes siguieron a Hitler, a Lenin, a Stalin, a Mao, a Perón, al mismo Maduro, que todavía cuenta con una parte de la población que agradece el hecho de estar clientelizada por el aparato político estatal. Bueno, eso es en general en lo que terminan los experimentos como aquel en el que se ha asumido a Chile, y es gracias a el hombre masa. Y con esto no quiero hablar de forma despectiva de ninguno de mis compatriotas. Con esto lo que quiero decir es que entramos fácilmente en esos estados, todos nosotros. Cuando uno va a un partido de fútbol y es parte de un equipo y entra en ese estado de euforia dionisíaca de la garra brava, ¿no? La pregunta es por qué una persona ocasiona eso en la gente. Y en el caso de Gabriel Boric, la pregunta es un poco más compleja aún. Porque él no es una persona impoluta. Él no es una persona que tenga puesto el traje de la virtud. Él es un joven que se hizo famoso yendo a protestar por una educación de calidad que él mismo no aprovechó cuando tuvo la oportunidad de tener. Él es un joven, hoy día un hombre, que nunca sacó su título universitario a pesar de que él sí tuvo la oportunidad que muchos de sus coetáneos no tuvieron, entrar a una buena universidad como era la Universidad de Chile. Yo hoy día ya no lo sé si es que lo sigue siendo. En definitiva, hay mucha gente que está diciéndole a sus hijos a la Universidad de Chile no te la pago, ¿no? Y eso es lo razonable y lo que debe hacer cada padre que no quiere pagar por el adoctrinamiento de sus hijos. Debiésemos de empezar por nosotros, los que estamos conscientes, por decirle a los jóvenes, no, ciertas cosas yo al menos no las voy a financiar. Nos vamos a hacer aquí memoria, a propósito del video que les traigo a continuación, de algunos de los eventos más significativos de este fanatismo por Boric. Fanáticos por Boric, uno podría decir. Y quizás el mismo Boric padece del mismo mal, en la medida que se identifica con Allende del modo que lo hace. Vamos con el video, para que tengan algo de sentido del humor, para quienes tengan algo de sentido del humor, y este fin de semana es Voz en una sonrisa recordando esta columna, que se titula Boric es mi pastor. Bueno, ya son muchos los que se han dado cuenta que existe en nuestro medio personas que francamente se postearon cuando Boric salió electo llorando, ¿no es cierto?, diciendo por fin llegó nuestro Salvador, que es lo que él ha querido transmitir. ¿Qué hay detrás de no solamente la actitud de Boric? Lamentablemente, o por suerte, digamos, YouTube, quizás hay ciertos límites a la libertad de expresión que yo considero son razonables. Como que nosotros pudiésemos hablar libremente de la performance de Isquia Siches, que lo que trata de hacer es, si uno lo piensa bien, desacralizar el rol de la madre. Todo el mundo se pregunta por qué ella aparece en las fotos públicas del modo que lo hace, diciendo que es una vaca lechera, mientras se extrae leche de sí misma, usando a su hijo de la manera que lo hace, ¿no? Y la manera es una forma provocativa, es una forma que desacraliza lo sacro, que es la maternidad. Todo esto se hace de forma muy fría y muy calculada, mi estimado telepensante. No se confunda, esto tiene un objetivo político, el que la madre y ser madre pierda esa connotación que la hace digno objeto de cuidado de parte de todos nosotros en una sociedad. Porque cuando uno chacrea, digámoslo en buen chileno,
la imagen de quien amamanta a su hijo de la manera que lo hace nuestra ministra del Interior, entonces eso tiene un objetivo. Es el mismo objetivo que se avanza en diversas, por ejemplo, en el tema del neofeminismo, en los temas, todos los temas que dividen a la sociedad y que vamos a tratar en un curso específicamente que se llama La tiranía de los colectivos. Este semestre, les cuento, trimestre, voy a hacer 3 cursos, uno que ustedes ya lo conocieron, que es la decadencia psíquica del hombre occidental. El otro es la tiranía de los colectivos, que se los voy a dar a conocer próximamente. Y el tercero es un curso dedicado a nosotras, a las mujeres, que no te rompan el corazón. Una manera de abordar nuestras heridas del amor que no le hace el juego al neofeminismo y que trata de comprender la situación consigo misma y más allá de sí misma. Volviendo al tema de esta columna, yo lo que quiero en este momento que se entienda es que la provocación de Isquia Siches, que podríamos decir Chile es el primer país del mundo en tener una ministra que le pone el pecho a los problemas, ¿no? Porque todo esto, mi estimado telepensante, está más o menos que en el marco de Sodoma y Gomorra. Nosotros sabemos cómo terminó esa historia, son arquetipos psíquicos en ese caso específico, de la degradación del ser humano. Cuando ya nada queda por respetar, cuando ya no hay nada sagrado más que la mentira. O usted me va a decir a mí que no es una mentira decir que la Constitución del 80 la escribieron 4 generales. No es al mismo tiempo una mentira decir que los héroes de todo el proceso son aquellos que hoy día se encuentran presos y merecen entonces un indulto, además del retiro de las querellas. Esos son los héroes de un proceso que no es el de un desmantelamiento del perverso sistema neoliberal, sino un proceso revolucionario que nos avanza a pasos agigantados hacia el desmembramiento del país, de la unidad de la nación, hacia su debilitamiento y por lo tanto hacia la pérdida de la libertad republicana, que era la libertad específicamente del territorio respecto de la invasión de otras culturas, naciones, etc. Entonces, porque está la libertad positiva también, ¿no? Que es la libertad de sentirse libre, y está la libertad negativa, que es la de que a uno no le pongan obstáculos en el camino, que es la libertad de movimiento. Pero la libertad específicamente republicana, aquella por la que lucharon desde el principio, aquellas ciudades-estados griegas que se fundaron, ¿no es cierto?, mucho antes del nacimiento de Cristo, era eso, era no ser esclavizado por ciudades distintas, ¿no? Ahí está Esparta y Grecia, ese es un muy buen ejemplo. Bueno, entonces uno, volviendo al tema, lo que aquí se está sacralizando, en definitiva, es a un señor como al expresidente Salvador Allende, que lo único que hizo fue hundir al país en un caos y una destrucción tal que el pueblo del 72 en adelante le exigió en masa su renuncia. Si la caída de Salvador Allende no se debe a una interrupción de la institucionalidad producto de la intervención militar, se debe a una petición del pueblo de esa intervención. ¿Sí? Eso tiene que quedar bien claro. Fue el pueblo de Chile el que votó a Allende. Y acá lo que se está haciendo es sacralizar la mentira. La mentira de que el estallido nos va a llevar a un Chile mejor. De que cualquier cosa que salga del proceso constituyente va a ser mejor que lo que teníamos antes. Acá se está sacralizando la mentira y al mismo tiempo se están votando los ídolos, porque esto es parte de la cultura iconoclasta. Yo en parte soy iconoclasta, pero no de esa manera, ¿no? Para que nadie tenga nada sagrado que resguardar, para que todo pueda ser, lo voy a decir en los términos que corresponden, prostituido. Todo puede ser objeto de venta, de compra, de discusión. Nada se pueda resguardar en el espacio de lo íntimo y por lo tanto sea cuidado y querido. Ahí tienen los murales, otro gran ejemplo, ¿no? Entonces, recordémonos en el momento en que Gabriel Boric visitó a Sebastián Piñera, cuando todavía no había sido el cambio de mando y Montserrat Álvarez en una confesión en Contigo en la Mañana le pregunta a una persona que estaba ahí, a un señor, y él dice, ayer
ella dice, ayer en esta suerte de algarabía popular que se vivió en la Plaza de la Constitución, cuando el presidente electo llega a esta reunión protocolar, con el presidente en ejercicio había mucha gente. Había un testimonio que apareció en la nota de Televisión Noticias de un caballero que a mí, te juro, me hizo llorar. Él se emocionó mucho. Que haya sido alguien joven, imagínese, de dirigente estudiantil y llegar hasta acá y se emociona, agregó la comunicadora, aún conmovida por los dichos del adherente a Boric. Es que no es un mero adherente a Boric. Aquí hay un efecto que está produciendo que la gente tenga tal esperanza y expectativa en este presidente, que la posibilidad del quiebre de esa expectativa es altísima. Y con eso, de un derrumbe mayor, de la posibilidad de mantener la seguridad y el orden público al interior del país. El entrevistado dijo, imagínese, pasaron 10 años, un estudiante, un luchador, y ahora ¿dónde está? Él es el presidente del país, y con voz quebrada, ¿no? Bueno, hay un libro bastante interesante que se titula Psicología de masas, escrito por Gustave Le Bon. Y él dice, hay varios rasgos en las masas, y esto es lo que quiero aportarles en esta columna. Por ejemplo, la impulsividad, la irritabilidad, la incapacidad para razonar. Eso nosotros lo sabemos. La ausencia de juicio y de espíritu crítico. La exageración de sentimientos, mi estimado telepensante. Esto puede observarse también en seres pertenecientes a formas inferiores de la evolución, dice Gustave Le Bon, lo estoy citando, como son el salvaje y el niño. Entonces, sigamos con el autor. Él dice, por neutra que se la suponga, la masa se encuentra generalmente en un estado de atención expectante favorable a la sugestión. Por eso es tan fácil venderles cualquier pomada, de que el mundo se va a acabar, de que aquí tenemos esta nueva gran figura, y por eso es que el presidente Boric aparece siempre así, ¿no? Porque está apelando a algo que está en el inconsciente de la psiquis del chileno, que es su fervor religioso. Y producto de la caída de la Iglesia Católica y el derrumbe de esas creencias es que hay un espacio que ellos quieren ocupar. Y ese es el punto que tenemos que tener muy claro. Agustín Laje siempre dice que lo esencial de la naturaleza humana es que somos seres devotos, de devociones. Yo como liberal clásica creo que ese es un gran problema. A mí cuando me preguntan, bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿De dónde vamos a sacar líderes? Ahora yo digo, pero sea cada quien su propio líder. Aporte. Obviamente que tenemos que apoyar a la gente que está en la cúspide y que va con la espada adelante, como lo está haciendo mi hermano Johannes muy bien, y en este canal lo felicitamos y lo digo con todo orgullo, porque él realmente está haciendo muy buena gestión y otros también. Hay que apoyarlos, pero eso no significa que uno hace una genuflexión y que en definitiva asume seguir a un líder. Eso en el plano espiritual es entendible que se tenga a ciertos arquetipos psíquicos como dentro del marco de lo sacro y de lo santo, y se los tenga como ejemplos a seguir. Pero en el plano vil y vulgar doméstico de la vida humana, esa actitud es muy perjudicial para quien la tiene, porque es imposible que no nos defraudemos, incluso nos defraudamos de nosotros mismos. Entonces, esto de estar permanentemente esperando que alguien a uno le venda la pomada, que alguien a uno le ofrezca el paraíso en la tierra, ese es el estado del hombre masa que nos describe Gustave Le Bon. Dice, todo dependerá de la naturaleza del excitante y no como en el individuo aislado de las relaciones existentes entre el acto sugerido y las razones que pueden oponerse a su realización. Constantemente errante por los límites de la inconsciencia, sometida a todas las sugestiones, animada de la violencia de sentimientos propia de los seres que no pueden apelar a influencias racionales. Desprovista de todo sentido crítico, la masa no puede sino manifestar una credulidad excesiva. Para ella no existe lo inverosímil, y es preciso recordar esto para comprender la facilidad con la que se crean y propagan las leyendas y relatos más extravagantes. Este joven que saltó de ser un mero estudiante y hoy día es el presidente de Chile, ¿cómo no nos va a emocionar? Notable, ¿no? Bueno, sigamos con Le Bon. Las masas electorales, dice, las colectividades que han de elegir a los titulares de determinadas funciones constituyen masas heterogéneas,
pero como no actúan más que en un determinado asunto, elegir entre diversos candidatos, no se pueden observar en ellas más que algunas de las características descritas anteriormente, las que manifiestan sobre todo una escasa aptitud de razonamiento, ausencia de espíritu crítico, irritabilidad, credulidad y simplismo. Por eso es que ese es otro punto que es muy importante en el discurso político y que la derecha suele olvidar. El número es complejo. Hablar de números es complejo. Hablar desde la emoción en forma simple es el modo de llegar a las personas. Pero cuando uno habla con emoción, le caen lluvias de críticas, porque ¿cómo? Pero no puedes hablar así, qué sé yo. Se tiene que entender de una vez por todas. El lenguaje en la política es más sofístico que retórico. Es más falaz que verdadero. Y el modo de transmitir un discurso retórico, verdadero, que es lo que buscamos nosotros, y no andar falaciando, como dicen, es transmitirlo con la convicción que viene en conjunto, traslapada con la emoción. Cuando uno se siente pisoteado, cuando uno se siente pasado a llevar, cuando uno le da rabia que destruyan su país. Ese discurso dicho de esa forma, traslapado con esa emoción, llega mucho mejor y más claro al oyente que si uno empieza a citar los números de las últimas encuestas o de los estudios económicos que se han hecho. Bien, ¿qué es lo que uno podría decir con Gustave Le Bon? Mucha gente está en contra de la democracia como régimen político. ¿Y qué es lo que él dice? Gustave Le Bon dice, es que no es posible, ni es razonable hablar en contra de la democracia porque puede producirse una tiranía de la mayoría, una tiranía de esta masa irascible, irracional, crédula, que es un desastre, ¿no es cierto? ¿Y por qué lo dice así? Porque dice, el fenómeno de la masa también se da entre la gente más culta y elevada. No sacamos nada con tener un voto censitario, del tipo que usted dijera, ya, mira, solamente la gente con título universitario, que sepa leer, escribir y tenga tal, como era en algún momento en la época de la humanidad, no sirve para nada. Porque esa misma gente, que es lo que hoy día nosotros observamos en la universidad, es gente con títulos de doctorado, promoviendo la ideologización y el adoctrinamiento de sus estudiantes porque ellos mismos están ideologizados y adoctrinados y se mueven solamente en ese circuito. Por lo tanto, el hecho de tener un intelecto desarrollado y haber leído muchos libros y poder citar muchos autores, de ahí no se sigue que uno no sea hombre masa. El hecho de que uno pueda saltarse la emoción que lo embarga y plantear los argumentos de forma estrictamente racional tampoco implica que uno no sea hombre masa. Porque la única diferencia entre el hombre masa y el sujeto que no es hombre masa es que quien no es hombre masa piensa por sí mismo, tiene su propia opinión. No forma parte de un colectivo en el que todos repiten lo mismo. El violador eres tú, ¿no? Por eso es importante ese curso que voy a dictar los días miércoles en la mañana, de 8 a 9:30, para quienes tengan tiempo. Porque tenemos que entender cuál es la psiquis, qué es lo que se busca en este nuevo hombre que no tiene pensamiento propio, que no tiene fuerzas propias para sostenerse, fuerzas intelectuales, morales, para sostenerse como individuo frente al ataque de los neoinquisidores, frente al ataque de la masa y de los fanáticos. ¿Y qué pasa en aquel que ha sido colectivizado? Y el que ha sido colectivizado puede perfectamente tener títulos universitarios de la índole más exquisita, digamos. Y eso nosotros lo vemos hoy día. Por lo tanto, el gran aporte desde mi perspectiva que hace Gustave Le Bon, algo que todos sabemos más o menos, el hombre masa es un hombre irracional, sin espíritu crítico, etc. Y uno lo ve en estas situaciones que yo les he mostrado y que son un poco jocosas, ¿no? Para personas como nosotros, pero para otras personas son muy serias y son de toda gravedad. Y hay mucho en juego en este amor por Boric y en este amor por Isquia Siches. Que insisto, Isquia lo que está haciendo es tratar de representar de alguna forma a la Virgen María desacralizando el rol de madre, vulgarizándolo, transformándolo, pero sí. Hasta Herbert Marcuse se quejaba de esto, de que no iba a haber una cultura superior si es que uno entra a una farmacia y le tienen Die kleine Nachtmusik de Mozart puesta en la farmacia.
porque esa es una obra para ser oída en una situación muy distinta de la de una compra de, no sé, por la afeitadora. ¿Sí? ¿Se entiende la idea, no? Entonces, eso es lo que hay detrás de la señora Hisquia. Y quienes quieren saltarse la democracia para evitar la tiranía de la mayoría, en el fondo lo que tienen que entender es que no se trata del régimen político en ese caso, sino que se trata de la educación. Una y otra vez salieron Boric y sus amigos a protestar porque no había educación de calidad. Y por Dios que se nota, ¿no? Por Dios que se nota que están absolutamente ideologizados, que son personas que no tienen capacidad de tener una postura propia frente a los asuntos, que son títeres de terceras personas. Y eso es lo que termina pasando con la colectivización. No importa si usted va hoy día al departamento de género de una universidad, vaya a ver qué es lo que hay. Es pura ideologización. Y esa gente está muy, muy desarrollada intelectualmente. Y ahí viene la pregunta, mi estimado telepensante, que hace Hannah Arendt, cuando dice, bueno, no es lo mismo tener capacidad intelectual en términos de construir teorías que tener la capacidad para pensar. Pensar es una facultad del espíritu, también lo es el razonar, pero son muy distintas. Una persona que no ha leído un libro piensa. Tiene el potencial y puede pensar. Y eso es lo que llamamos el sentido común. En cambio, una persona puede haber leído muchos libros y haber quedado completamente ideologizada, colectivizada por esa ideología. Porque la ideología necesariamente colectiviza, hace desaparecer el aspecto individual que está fundado en el pensamiento propio. Y esa persona entonces solamente razona, construye teorías sobre la base de las premisas falsas que se ha creído. Como por ejemplo que aquí habría algo de injusticia histórica, como por ejemplo que la naturaleza tendría derechos por sobre los seres humanos, y un largo etcétera de lo que se está planteando en la Casa de Orates. Le recomiendo los análisis que hacemos con Martina Rau todos los lunes, no se los pierda, porque ahí es donde vamos midiendo el pulso de lo que va pasando al interior de la Convención Constituyente, y es gente colectivizada. Y la última entrevista con Martín nos hicimos cargo del tema de qué pasa, cómo es posible que todos estos convencionales constituyentes que venían de distintos lugares, no es que viniesen de la misma escuela del Partido Comunista, ¿no? Muchos de ellos sí, pero muchos no. ¿Cómo es que de repente todos adhieren a la misma ideología? ¿Qué es lo que hay detrás? Nos hacemos cargo también con Marisol Peña en la entrevista de esta semana, que se la recomiendo también. Está muy, muy buena. Y así vamos a traer más material a este canal, que es uno de los pocos espacios en los que, en definitiva, tratamos de hacer este aporte. No se olvide el libro de Gustave Le Bon, que nos aporta esta premisa que es tan relevante. No se trata de tener una democracia censitaria, no se trata de tener una aristocracia y una monarquía. Se trata de evitar a toda costa las dinámicas de colectivización al interior de una sociedad, de manera que cada quien experimente su propia dignidad que emerge del saber que lo que cree, lo que piensa y su juicio es propio y no es el resultado de un lavado de cerebro externo. Ahí es cuando, mi estimado telepensante, se acaba el fanatismo. Ahí es cuando ya no tenemos más Boric queriendo ser como Salvador Allende, sacralizando la mentira en pos de la destrucción de la verdad. Ahí es cuando cada quien, en la experiencia de su yo, decide reservar ciertas cosas para su vida íntima y aportar desde quien es a la esfera pública. Y no hacerlo todo público y no transformarlo todo. Es más, no desacralizarlo todo, porque nosotros los seres humanos, como me hago cargo en el otro curso, en el de los días domingo, de entre las 3 de la tarde y las 5, de la decadencia psíquica del hombre de Occidente, nosotros los seres humanos necesitamos tener algo que sea divino, algo que sea superior, algo a lo que mirar, que nos invite a desarrollar lo mejor de nosotros mismos. Puede ser, no tiene por qué ser un marco religioso. Puede ser simplemente mi amor por mi familia, por mis hijos. O, en el caso de no tenerlos, mi desafío de ser mejor persona hoy de lo que era ayer. Pero cuando desacralizamos todo
y destruimos todo, el cuerpo, la sexualidad, la identidad, la maternidad, la paternidad, la familia, la autoridad, etcétera, y un largo etcétera que está dentro de esta cultura deconstruccionista, entonces tenemos al nuevo hombre. Si usted quiere saber quién es ese nuevo hombre, lo invito a tomar alguno de los 2 cursos cuya información está disponible en mi página web, que está en el link de esta columna, y también está disponible en mi canal. Que tengan un muy buen fin de semana y ahí seguiremos analizando qué pasa en el vínculo entre estos fanáticos por Boric y nuestro presidente electo. Esos pueden ser fácilmente amores de un día. Que tengan un muy buen fin de semana.